las religiones en general pues se han reducido a, no sé, normas morales y dogmas, y no ha habido la actividad fuerte de meditación sobre esos temas. Por eso me parece a mí que era necesario ocuparse de eso, y lo traté en este libro, Dios es mi laberinto, que puede leerse Dios es, mi laberinto. O sea, la búsqueda de la comprensión incluso de esta temática es laberíntica, es difícil, y quizás se comprenda que por eso se evita, entonces se desliza siempre la atención hacia temas más prácticos, más cercanos, lo cual no quita que es importantísimo esto. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? Esa cosa del tiempo, el porqué de las cosas, el destino personal, por qué le pasan a uno las cosas que le pasan, de dónde viene, cuál es el sentido del dolor, del sufrimiento, cómo comprender todas esas cosas. Y entonces yo he sentido como escritor, como pensador, como filósofo, que ha habido no sé, como una huida. La gente está continuamente como buscando distracción, buscando divertimiento, buscando que su atención sea capturada por cuentos, por historias, por acontecimientos, por pornografía, por la violencia, por el relato de cosas pavorosas. Y de esa manera se evitaría el enfrentamiento con estas cuestiones fundamentales. Yo he observado que a veces la actitud religiosa no pasa de ser una práctica pues superficial, simplemente el cumplimiento de patrones culturales, pero no que haya una verdadera meditación sobre esta temática. La idea del laberinto me vino a mí en Barquisimeto, Estado Lara. Yo venía como después de la primaria, pues un niño todavía, y en Barquisimeto estaban las Tres Torres, se llamaba así una prisión gomecista, donde a los prisioneros los hacían dormir en el suelo, y en el suelo tenían sembrada sal para que se enfermaran y se murieran los prisioneros políticos. Y era una cárcel de Gómez. Cuando yo fui a Barquisimeto ya había pasado Gómez, era época de Medina Angarita probablemente, y más tarde de Gallego. Y en ese lugar yo presencié la demolición de las Tres Torres. Yo entré para ver cómo era eso por dentro, siniestro lugar. Y después y en el lugar donde estaban las Tres Torres, alguien vino, no sé de qué nacionalidad, y fabricó un laberinto. De un lado estaba hasta hoy en día el parque infantil, y del otro lado se había construido el edificio del Liceo Lisandro Alvarado, que hasta hoy en día funciona como un liceo importante del Estado Lara. Y creo que es de la época de Medina Angarita y quizás incluso de Rómulo Gallegos, pero creo que ya cuando Medina Angarita se habían construido unos edificios especiales para liceos y otros para educación secundaria. Hubo un cambio importante allí. Entonces tenía de un lado el liceo, que es un lugar de instrucción, del otro lado tenía el parque infantil, un lugar de recreación, y en medio de los dos, en vez de las Tres Torres, un laberinto. Y me llamó la atención eso. El laberinto, el que había construido el laberinto, le pedía a uno 2 bolívares. Si uno le daba 2 bolívares, él lo metía en el laberinto. Y si uno lograba salir, le daba 20 bolívares. Pero nadie podía salir, el laberinto era terrible eso. Y no que fuera profundo, porque cuando los muchachos que se metían ahí eran altos, uno veía la cabeza de ellos desde afuera y se veía que caminaban y no encontraban la salida. Había una organización tal de los pasadizos de ese laberinto que dificultaba mucho encontrar la salida.
Y entonces yo, reuniendo las mesadas y tal, logré tener 2 bolívares. Entonces fui y se los di al hombre y el hombre me metió allí. Y yo caminé por ese laberinto sin entender nada, sin poder calcular nada. Y a veces veía yo alto ya desde afuera, había que decía, ahí a la izquierda, no, a la derecha. De modo que la instrucción que daban era peor todavía, aumentaba la dificultad del laberinto. Pero yo caminé sin cálculo y salí del laberinto. Y el hombre me dio los 20 bolívares, yo los repartí entre los muchachos que estaban ahí, lo cual me dio un acercamiento. Yo venía, era de Barinas, yo era entonces extranjero ahí. Y eso es solución del problema del laberinto, pero no fue un cálculo racional, fue, yo no sé, logré salir del laberinto. Y entonces para mí quedó aquello en la mente, el recuerdo ese de el liceo donde comencé a estudiar yo ahí a partir del segundo año. El primer año el liceo funcionaba en una casa grande, colonial, cerca de la Plaza Bolívar. Y por ese lado, pues, y por el otro lado un parque infantil. Y el otro lado ese laberinto allí, ¿no? Porque había como 3 puntos importantes, del número 3. Y en el medio, pues, estaba el laberinto. Y luego la idea del laberinto, que fue importante en la historia de Grecia y su mitología, el laberinto de Creta, por ejemplo. Pero hubo también en Egipto laberintos, y hay laberintos de muchos tipos en el mundo actual, y la vida de una persona puede volverse laberíntica, y la vida emocional también, o sea que uno está entre muchas pasadizos, muchas posibilidades, pero no encuentra la salida, no encuentra la posibilidad de vencer el hecho de estar perdido para encontrarse de nuevo con los demás, con la vida ordinaria. Y eso de estar perdido en un laberinto me parece a mí que le pasa a uno cuando hace cualquier estudio, cuando hace cualquier negocio, siempre hay diversas posibilidades continuamente. Y entonces habría que ver, incluso en el pensamiento que se refiere a lo sobrehumano, a lo divino, que tiene algo de laberíntico, porque se encuentra uno con pasadizos, con calles, con caminos que han sido ya recorridos por otros caminos que uno no sabe de dónde surgieron, y unas explicaciones por un lado, por otro lado. Hay las ideas de Dios como antropomorfo, y sobre ese punto, desde la antigüedad clásica, la filosofía griega, un filósofo que dijo que si los caballos se imaginaran a Dios, lo imaginarían como un caballo grande, capaz de protegerlos. Que si los perros pensaran en Dios, lo imaginarían como un perro grande, fuerte, capaz de vencer a los demás perros. Y que por eso el hombre se imaginaba a Dios como un ser muy grande, ahí, un anciano venerable y poderoso, algo así. Esa crítica me pareció a mí razonable, pero yo he razonado después que quizá no sea correcto eso. Yo creo que lo divino puede ser representado con forma humana, porque lo humano de alguna manera tiene forma de lo divino, como dice que fue a imagen y semejanza. De modo que el imaginar a Dios como persona no significa una estupidez, como un perro imaginaría a Dios como un perro grande. Se trata más bien de descubrir una familiaridad entre lo sobrehumano y lo humano, una posibilidad de comunicación, porque por un lado está un parque infantil y por otro lado una casa de estudio, y el laberinto ha sustituido una prisión, de modo que la organización de esos edificios en Barquisimeto podía leerse simbólicamente como una posibilidad de estar perdido. ¿Cómo salir entonces de ese laberinto?
y encontrarse en un lugar intermedio que sea cercano a un parque infantil. Es decir, un parque infantil sería el ser humano antes de encontrarse con las enormes dificultades, problemas, preguntas, dolores, asombros de la vida. Y entonces también esa cosa de estar huyendo de esa problemática con un gran deseo siempre de que la atención sea capturada por la pornografía o por la violencia o por los cuentos de terror. Siempre está como en una carrera, alejándose del centro. Y bueno, me pareció que la arquitectura misma, la topografía que yo encontré en Barquisimeto cuando comencé a estudiar ahí, y el otro yo era de afuera, era de otra parte, no había estudiado la primaria con los otros muchachos, y un poco extraño. Todo eso me pareció que era representativo de una condición humana en general, porque uno nace y entra con extrañeza desde no se sabe dónde, y luego vive con serie de actividades hasta no se sabe dónde, porque sobre la muerte no hay, decía Shakespeare, es un territorio desconocido, de donde nadie ha regresado, algo así. Y luego viene pues que hay una pluralidad de religiones, una pluralidad, pero que no llegan a constituir un estudio severo del problema, sino como una práctica, una repetición de cosas y siempre una fuga. Y entonces yo decidí enfrentarme prudentemente, humildemente también a ese tema, ¿sí? Aceptar esas preguntas. De modo que este libro, Dios es mi laberinto, espero yo, significaba también la posibilidad de salir del laberinto, no se sabe cómo, y encontrarse en una situación de familiaridad, de fraternidad con la demás gente, y de alguna manera conseguir una comprensión difícil de decir, casi inefable, quizá completamente inefable, de lo sobrehumano, de lo divino en nosotros, y a partir de eso lograr una profundización de la fraternidad humana, del sentirse corresponsable de todos los demás hombres, como si uno fuera responsable en la medida personal, modesta, pero responsable de toda la humanidad, porque la forma en que uno se comporte de alguna manera influye, aunque sea poco, sobre el estado general de las cosas, y si uno logra no dejarse aprisionar por la falsedad y por la actitud de fuga, de huida, y acepta ese laberinto que se encuentra uno cuando intenta comprender que eso de alguna manera es algo deseable, poderoso. Hay un libro que a mí me parece digno de ser leído, que se llama La más bella historia, y también se llama La más bella historia jamás contada, y es el mundo y el hombre visto desde el punto de vista de la ciencia, y queda pues que el mundo es una especie de inexplicable conjunto de cosas con leyes, y en esas leyes pues se funcionan galaxias. Dentro de las galaxias habría sistemas solares diferentes, soles con planetas y todo, y luego la posibilidad de que algunos de esos planetas hubiera agua, y en el agua se desarrollan células grandes, vivas, y a partir de ahí comienza un proceso evolutivo que lleva hasta seres como nosotros, con cerebro, con lenguaje, con conciencia, y se ve así como la historia de la humanidad. Esa más bella historia jamás contada deja por fuera el origen de ella misma. Me parece a mí que la concepción
del mundo derivada de la ciencia por ese lado, deja por fuera que los científicos mismos individualmente no tienen esa concepción, tienen una especie de conexión con lo desconocido, con lo incomprensible, que no puede ser satisfecha, que no puede ser complacida solamente con inventar esa cosa de la evolución, no solamente la evolución estilo Darwin, sino la nueva forma de evolución que es sobre las mutaciones y cosas así. Me parece que es comprensible eso y que sí es una bella historia, esa historia, pero deja por fuera el hecho de que uno la está contando, de que hay un sujeto que cuenta eso, de dónde viene la conciencia, ¿ves? Y que la conciencia sea un epifenómeno del cerebro, yo no estoy absolutamente seguro de eso. Hay algo en la conciencia que es independiente de lo fisiológico, de lo orgánico. Y en un momento dado de mucho optimismo cientificoide, se pensaba que el cerebro genera pensamientos así como el hígado produce bilis, algo así se pensaba. Y eso no es correcto. No ha habido una toma de conciencia de la autoconciencia, de la conciencia de la conciencia. Ese es el término, pues, la conciencia de la conciencia. Y además, como decía Anderson, que en el mundo mismo de la ciencia, a mí me ha asombrado ver que gran cantidad de científicos tienen una apertura para lo sobrehumano, para lo divino, y no saben mucho cómo explicarlo y se ponen en diferentes formas de religión y tal, pero son gente decente, bien educada, que piensa y descubren que hay una especie de misterio en la condición humana, un enigma. Pero cuando se impuso sobre toda Europa el Imperio Romano estaba ya cristianizado y los diferentes países de Europa adoraban una diosa. O sea, Dios era concebido como femenino. No era él, sino ella. Entonces el cristianismo, que es más bien hacia lo masculino, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, es una Trinidad masculina toda, el Padre masculino, el Hijo masculino y el Espíritu Santo masculino. Y yo cuando niño me acuerdo que yo pensaba que tal vez el Espíritu Santo era hembra, para explicar cómo sale de Dios el Hijo. Entonces decía Dios, Padre, Madre, Hijo. Y le pregunté a un muchacho y me dijo que no, que se había que confesarse, que esas son cosas muy raras que se dicen así. Es sumamente curioso todo eso. Pero el hecho real es que todos, sin excepción, todas las culturas de Europa concebían a Dios como femenino, una diosa. Y cuando entró el cristianismo se impuso que Dios era masculino, era el Padre celestial, el Padre eterno, de diversas maneras, pero masculino. Y en esos pueblos dominados por el Imperio Romano se impuso aquello, menos en los campos, por eso los paganos, eso viene de la palabra pagos, y pagos quiere decir campo, porque en los campos era difícil imponer el cristianismo que venía del imperio, de los emperadores, del poder político y militar. Y entonces quedaba como oprimida la concepción de Dios femenino, de diosa. Y entonces hubo una reacción en contra de eso, que fue la reacción de los constructores de catedrales, que comenzaron a construir catedrales de piedra, trabajando la piedra, y vino el arte gótico. Y todas las catedrales, sin excepción, ninguna es hecha para Dios Padre, ninguna es hecha para Cristo, ni una sola. Todas son Nuestra Señora, Notre Dame de Chartres, Notre Dame de París. Es interesantísimo ese fenómeno, ¿no? Que todas las catedrales, pero ninguna es para Dios Padre, ni para Jesucristo, es para... Entonces la Iglesia, viéndose confrontada
con ese fenómeno de una especie de reaparición del culto a una diosa, dijo, no, pues es que la Virgen María, Madre de Cristo, y Cristo es Dios, entonces la Virgen María es Madre de Dios. Por lo tanto, venía siendo parecido a la creencia antigua de que primero hay una diosa. Eso se aparece también en la tradición de los indios de América, la Pachamama, y aparece en la tradición de la India y la tradición de China, que lo femenino es primero, que es una diosa lo que hay. Y entonces yo me pongo a ver las manifestaciones religiosas de mi país, que es Venezuela, que en todas las manifestaciones religiosas fuertes que yo he visto son siempre para la Virgen. La chinita, por ejemplo. En Maracaibo, si es que la gente no le pide milagros al Dios Padre, sino a la chinita. Y yo me acuerdo, Margarita, por ejemplo, es la Virgen del Valle. Por allá en el llano, la Virgen de Coromoto, por allá en Guanare, ¿no? Que siempre hay más bien una virgen, que es una deidad femenina. Es curiosísimo eso, sumamente interesante y desafiante para el pensamiento, como si la humanidad, a pesar de la teología cristiana, regresara a una especie de teología más antigua, que tiene que ver con un Dios maternal, una diosa entonces, ¿ves? Entonces a uno le cuesta decir eso, porque uno está acostumbrado a lo masculino, pero sin embargo la gente entonces no habla mal de Dios en ningún sentido, pero le reza a la Virgen. Y además de la Virgen le reza a unos santos, que sería como por debajo de la Virgen, pero capaces también de hacer milagros y comunicarse. De modo que la fe popular en todo el mundo es más bien para una diosa. Y entonces a mí me pareció interesante estudiar, y he trabajado bastante en eso, en esa concepción en las diferentes culturas de que Dios sea femenino, de que sea una deidad femenina. Y no cabe la menor duda. Hay un libro de Graves que se llama The White Goddess, donde hay un estudio de cuáles eran las creencias anteriores al cristianismo. Es curioso eso, la diosa blanca. Y blanca es en el sentido de que se manifestaba, y diosa negra no es una cosa racial o de blanco y negro. Blanca quiere decir que está manifiesta, y negra quiere decir que no está manifestada, como la semilla que está debajo de la tierra. Y manifestada es como la semilla que nace y es visible. Esa era la diferencia que uno tiende a pensar que es negro, así como los africanos, y no es así. Porque también en África, en las culturas diferentes que ha habido en África, la divinidad principal es femenina, y llama la atención eso. Es necesario reflexionar sobre eso. Yo me acuerdo que yo vivía, y un muchacho ya cuando vivió Pérez Jiménez. Pérez Jiménez era del Táchira, y él dijo que debería haber una sola diosa. No dijo así la palabra diosa, una sola virgen, que fuera por encima de las demás, que cómo es posible que la chinita por aquí, por allá la Virgen del Valle, por allá la Coromoto, por allá la Virgen del Carmen, que debía ser una. Entonces escogieron en esa época a la Virgen de Coromoto para que fuera de todos los venezolanos. Y ese es un problema enorme. Mire, yo conocí, siendo adolescente en Barquisimeto, a un obispo que me contó que a él le tocó en esa época de Pérez Jiménez ir a Margarita, la isla de Margarita, para poner a la Virgen de Coromoto por encima de la Virgen del Valle. Porque esa solución que se aceptaba la Virgen local, pero poner encima una Virgen que fuera común a todos. Porque ¿cómo es posible esa diferencia? Y me cuenta él que estaba en ese avión y no sabía qué hacer. ¿Cómo hago yo para convencer a esa gente que convencerlo de la Virgen de Coromoto es más importante que no puede ser? ¿Y cómo hago? Y estando él en ese pensamiento, me contó él mismo, ¿no? El obispo ese encargado, me dice que el avión comenzó a temblar y se temía que se cayera. Y la gente gritaba y pedía socorro. Entonces él aprovechó, me contó él mismo.
se arrodilló en el pasillo, levantó los brazos al cielo y dijo: Virgen del Valle, sálvanos a la Virgen de Coromoto, porque llevaban una Virgen de Coromoto que había que ponerle encima de la Virgen del... Entonces el avión no se cayó. Entonces, como él había dicho eso, cuando llegó dijo: hubo un milagro, una revelación. Yo sentí que la Virgen del Valle había salvado a la Virgen de Coromoto y la alzaba con los brazos. Entonces yo quiero ponerla aquí alto, donde la puso la Virgen del Valle cuando la salvó, y le aceptaron eso, no logró que lo aceptaran, ¿no? Pero fíjense lo que es de fuerte una cosa, que un obispo se presentaba con el problema de cómo hacer para convencer a la gente que la Virgen de Coromoto era más importante que las otras vírgenes, a pesar de que la explicación es que son advocaciones de una misma divinidad. Pero la gente, porque sean advocaciones, no acepta. Tiene que ser la chinita, esa es la que sabe. Y así los otros dicen que es la otra. Esa fe popular hace pensar mucho, ¿no? Si no habrá una intuición colectiva de la humanidad sobre una divinidad femenina. Fíjense que esa cosa del yin y el yang, primero es el yin, primero es lo femenino. Y yo, profundizando en los estudios de la filosofía china, aparece siempre esa cosa de lo femenino. En fin, son cosas que dan que pensar, ¿no? En fin, no sé cómo decir que eso significa que las mujeres son más que los hombres, que es lo que está pensando él ahorita. Pues no sé qué pensar sobre eso. Pero sí es evidente que esa cosa de lo maternal, y siempre la imagen de una mujer con un niño en los brazos. Qué curioso eso, ¿no? Que todos nosotros hemos sido amamantados por una mujer, la madre, que, en fin, son cosas de profunda reflexión, creo yo, de profunda reflexión. Además que uno se pregunte a sí mismo si en su concepción de lo divino, caso de que la tenga, se siente lo divino como femenino, como maternal, cosa de pensar, ¿no? Hay que quitarse un poco, eso sí pienso yo, el fanatismo religioso, que solo tiene razón el que coincide conmigo en mi religión. Hay que aceptar que hay una pluralidad de concepciones y todas tienen derecho a existir, todas. Y entonces quizá la reflexión se profundiza cuando uno acepta que se encuentra como desvalido y necesita ayuda para comprender. ¿Y esa ayuda de dónde viene? ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede lograr que haya una relación con algo profundo que no se parezca a ninguna religión, pero que sin embargo conecte con algo tremendo, que puede ser el Dios de la intemperie, por ejemplo, como dice un poeta venezolano, Rojas Guardia, el Dios de la intemperie, o sea que de la no protección, del abandono en que uno muchas veces siente que se encuentra como abandonado en la tierra, como una nave derrelicta en un planeta desconocido, y sin saber el origen ni saber la finalidad. En eso entonces hay un texto bíblico que dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios, mas en su angustia clamarán a mí, dice el Señor. La finalidad de este libro no es hacerle propaganda a un dogma, a una doctrina, parcializarme a favor de esto y de aquello, sino plantear el enorme enigma que significa pensar sobre lo divino, sobre lo sobrehumano. Esa es la idea, y ver y explorar lo que en diferentes culturas se ha producido a ese respecto. Sí, no estoy a favor de ningún dogma, sino estoy buscando.